Buenos días. ¿Cómo estoy tan emocionado de estar con ustedes hoy en este día? Todos los domingos vamos a siempre estar juntos en la prédica y hay muchas cosas que les quiero platicar que estamos planeando hacer. Pero antes de comenzar, ahora quiero hablarte como tu pastor a las personas que me están escuchando. Mire, me han llegado muchos mensajes. Obviamente las cosas que están en México, dependiendo en qué punto de la línea política que te encuentras, lo vas a vivir y lo vas a dar sentido en una manera diferente. Pero muchos sí están muy preocupados de lo que está pasando en México. Entonces yo estaba reflexionando, ¿cómo puedo yo? Porque lo que está pasando en México está pasando en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, lo que está pasando en Centroamérica, todos los inmigrantes que quieren ir a los Estados Unidos se sienten que sus países están en caos. La palabra que yo veo en el mundo es caos. Lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela, políticamente en Chile quieren hacer su nueva constitución. Argentina está teniendo problemas económicos fuertes, Brasil luchando con el COVID, en toda Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos hay un conflicto político, emocional, cultural, lo que está pasando en Asia, en China, en Rusia, no se tiene que decir en el Medio Oriente con Israel y la parte de Gaza con Hamas y Siria y Irak. Se siente el peso, pero yo quiero hablarle a mis ovejas aquí en México. Mire, le escribí a los hombres, porque los hombres sí están muy preocupados, muy metidos en este tema. Y yo les dije, y quiero, no importa en qué país, por ejemplo, en el mes de junio voy a enseñar a un grupo de iglesias en Colombia el tema de la intercesión, porque muchos entienden que hay una necesidad en el mundo. Y una de las cosas que pasa cuando hay miedo, genera rabia, genera odio. Quieres atacar las cosas que te dan miedo, pero es el miedo que está causando reacciones fuertes. Entonces, no importa en qué país te encuentras, esto le dije a los hombres. Les dice, oremos mucho por México. Entonces cité la famoso texto, no es con espada ni ejército, pero por mi espíritu, dice el Señor. Entonces tenemos que, en verdad, es el momento donde los creyentes no pueden perder la cabeza, que el temor no te atrape y causa reacciones fuertes. Entonces esto es lo que yo estoy pidiendo para Misión de Gracia, las iglesias aquí en México, también en todo el mundo que nos escuchan. Lo que está pasando en México, número uno, es lo que está pasando en todo el mundo. Dios está haciendo algo en la tierra. Entonces lo que está haciendo es sacudiendo y demostrándonos la necesidad y la dependencia que tenemos en Él. Entonces les digo a los hombres, y te lo estoy diciendo a ti, esta es la manera como quiero que oren. Piden por paz y tranquilidad, siempre sabiendo que la venganza es del Señor, pidiendo para sabiduría en lo espiritual. Pido que escuchen más la voz del Espíritu que las voces humanas. Ahorita hay muchas voces y quieren calentarte tu mente. Mantener el equilibrio para que sea testimonio de nuestra fe. Personas que pierden Mire, tú quieres ser una persona de influencia, tú quieres influir a la gente en su manera de pensar. Enojándose y hablando políticamente no es la manera, solo va a dividir. Pero si tú eres una persona que estás hablando de tu fe en el Señor y tratando de tranquilizar a las almas de las personas, vas a tener mucho más impacto que entrando por la puerta política. Que las circunstancias de este mundo no amarguen tu corazón. Mire, el amargo es un resultado del miedo que viene fundamentado de la rabia que una persona siente cuando tiene temor. Entonces, cuando está afuera del control,
del control de tus manos, que no puedes en verdad controlar las circunstancias, que lo que está pasando alrededor de ti, que te van a impactar. No quiero decir que seamos pasivos, que seamos agresivos espiritualmente. Lo que pasa ese sentimiento de que casi te resignas, la impotencia que sientes, viene la amargura. No. Mire, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo viene no porque somos unos locos que no queremos reconocer lo que está pasando en la realidad de la vida. No, el gozo que siempre tenemos es que sabemos que Dios está en su trono, que nada lo toma por sorpresa, que Él está haciendo algo en la tierra, Él está permitiendo las cosas y Él quiere que la iglesia se levante y demuestre una manera de llegar a la vida que es muy diferente de lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Estamos cayendo en la trampa del enemigo de tratar de reaccionar de acuerdo a como lo hace el mundo, y nosotros tenemos una manera muy diferente para responder a las crisis de la vida. No pierdes la cabeza, no deje que tu corazón sea amargado, porque impacta a muchos. Una raíz de amargura infecta a muchos, dice Hebreos. También estar conscientes que si nosotros perdemos la cabeza, ¿qué ejemplo le estamos dando a la gente alrededor de nosotros? Especialmente esas personas que dependen de nosotros. ¿Qué ejemplo les das? Yo creo que es el momento para la iglesia no negar la realidad, pero hacer agresivos espiritualmente, doblar la rodilla, levantar nuestra voz delante del Señor y comenzar a clamar. Y Dios utiliza las circunstancias. Es la manera como Él nos forza a buscarlo. Y cuando comenzamos a buscarlo por las necesidades de la vida y las crisis de la vida, comenzamos a crecer en fe y nos damos cuenta una nueva manera de llegar a la vida. Es la manera como Dios nos empuja para comenzar a buscarlo a Él. Y yo tengo mucha fe y estoy orando por ustedes, especialmente por mis hermanos que yo sé que andan afligidos. Y no le estoy regañando, estoy diciendo que te entiendo, pero estoy ofreciendo otra propuesta. Estoy sugiriendo otra manera de vivir lo que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo cosas fuertes, pero la manera como lo vamos a manejar es por fe, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te amo y yo estoy aquí. Yo no me voy a ningún lado. Yo amo México. Aquí voy a derramar mi sangre. Las personas que han dicho que me voy a regresar a los Estados Unidos, aunque me gusta ir a ver a mis nietos, yo no me voy de México. Aunque todos mis nietecitos están allí, qué bueno que tengo unos nietos mexicanos, pero yo no me voy a ningún lado. Aquí voy a estar pastoreando Misión de Gracia y todo lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos una tarea muy grande, hermanos. Entonces, órale. Es tiempo para movernos y tener fe y tener ese gozo, sabiendo que Dios es el Todopoderoso y no hay nada que lo toma por sorpresa. Él no está comiéndose las uñas en los cielos, diciendo, ay Dios, diciendo Él mismo, ay Dios mío, Él es Dios. Y diciendo, se me está saliendo de las manos las cosas. No, nada se le sale de las manos. Entonces, dé testimonio de la grandeza del Señor. No estés repitiendo lo que tú escuchas en los noticiarios de lo que están hablando políticamente. No repite eso. Repite lo que la palabra dice, que Dios es el Dios soberano y Él tiene control de todo. Amén. Ok, cambiando el chip. Mire, la predicación que tengo hoy, que tiene que ver con un programa que vamos a comenzar en septiembre, pero lo estoy titulando El amor es complicado. Y cada persona que está en una relación íntima con otro ser humano, por el amor que tienes por esa persona y esa persona para ti, tú te das cuenta que es complicado. ¿Por qué digo eso? Mire, cuando yo me casé a los 31 años y mi esposa Robin es 8 años menor que yo y ella tenía 23. Y yo creía que, híjole, que las cosas iban a ser en las nubes y los cielos y el amor y los besitos y las agarraditas y todo.
Pues me di cuenta que no era así, que el amor era bien complicado. La razón por la cual es complicado es porque cada uno tiene su definición y sus expectativas de lo que es el amor. Entonces, obviamente yo era ya un gato viejo y Robin era un ratoncito tierno y había un mundo de diferencia. Yo un viejo de 31, ella una niña que apenas estaba comenzando su vida como adulto a los 23 años. Entonces, para nosotros, yo ya había vivido mucha vida y yo estaba muy entrancado en la manera como yo creía que se debe de hacer las cosas, y Robin era una niña que tenía muchas ilusiones y muchas expectativas. Yo no sé cuál novelas ella estaba viendo o qué películas, pero no, la realidad no era así. Entonces yo me di cuenta que Robin estaba muy frustrada en la relación y no era la luna de miel que yo pensaba que iba a ser la luna de miel eternamente. No. En un día en la sala me senté con ella y le dije, mire Robin, obviamente yo no te estoy amando en una manera que te comunica a ti amor. Y me dice, ay John, ¿por qué no está diciendo eso? Porque quiero que sepas que el amor es complicado, caray. No lo juegues. Entonces yo me di cuenta que no la estaba atinando. Entonces yo, que era mayor, más grande que ella, me di cuenta que yo no me puedo poner necio y le tengo que pedirle y preguntarle a ella, pues, ¿sabes qué? La estoy regando, pero soy ignorante. Obviamente yo estaba tratando de amar a Robin en una manera como a mí me gusta ser amado. Para mí el amor era de esta manera y yo estaba dando lo que para mí era el amor. Porque hay una grande diferencia entre el amor romántico que se promueve en el mundo y el amor de un discípulo de Cristo. Entonces ella, claro, fue un momento muy tierno, poco duro, pero yo quise entender cómo era el amor para ella, para yo poder amarla en una manera que le comunicaba a ella que ella era una mujer amada por su esposo. Entonces yo me doy cuenta que una de las cosas, la razón por la cual el amor es tan complicado, es porque cada persona tiene su propia definición de lo que es el amor. La segunda cosa que siento que la diferencia entre el amor romántico que propone y promueve el mundo y el amor de un creyente es que el amor del creyente es un amor de entrega, servir y de restaurar. Nosotros tenemos que entender que el ser humano es un ser humano herido por la vida. Vivimos en un mundo disfuncional, un mundo decaído, un mundo, y todo el mundo está hecho por personas disfuncionales con una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza somos orgullosos y egoístas, y eso traemos al matrimonio, de eso traemos a esas relaciones que son importantes para nosotros, y hay conflictos, hay problemas. Entonces uno como creyente, cuando ama, tiene que tener en su mente, yo estoy en esta relación para ayudar a restaurar la alma con la cual tengo esta relación. Tienes que entrar con esa manera de pensar, porque la persona que tú amas está herida por la vida. Y no es que estén cosas, así es. Somos seres humanos, interpretamos las cosas en maneras complicadas, tomamos decisiones equivocadas, sufrimos las decisiones y las consecuencias lo estamos sufriendo de nosotros por las acciones de los demás, de los juicios. Es complicado, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que entender que parte del trabajo cuando amas a otro ser humano es que lo que quieres hacer es restaurar. Eso es lo que me encanta. Lo he predicado varias veces en Juan capítulo 21. Pero hay cosas aquí que yo te quiero decir que están generando en mí. Una cosa quiero recordarte que lo que me encanta es que Pedro fue un discípulo que le falló horriblemente al Señor.
Lo negó 3 veces en el momento más crítico en la vida del Señor Jesucristo. El Señor fue abandonado por todas las personas que supuestamente lo amaban. Mire, si tú has sido traicionado por personas en las cuales tú le tienes confianza, imagínate esto. Las personas que tú crees que en tu mente, esa persona nunca me fallará. Esa persona nunca me va a traicionar. Esa persona nunca me va a dejar solo. Nunca me va a abandonar. Y la persona en la cual tú le tienes toda confianza, al momento más crítico de tu vida te abandona. Y no solo fueron 1 o 2 o 3 o 4, fueron todos sus discípulos y uno lo traicionó hasta la muerte. Entonces, Pedro era uno de ellos y la Biblia nos demuestra. Por eso yo creo que los evangelios son correctos, porque en los evangelios ninguno de los discípulos se ven como héroes. Se ven pésimos, se ven inmaduros, se ven egoístas, se ven orgullosos, peleándose quién va a estar en la mano derecha e izquierda del Señor. ¿Quién es el más grande de todos? No, esos son mensos. Y eso me da mucha esperanza, porque yo también soy un menso y yo sé que Dios va a seguir trabajando en mí y tú también eres un menso. Entonces somos el club de los mensos, pero tenemos esa esperanza que Dios nos va a transformar. Y aquí viene uno de los discípulos que le dijo al Señor: aunque todos te abandonan, yo muero por ti. Y a la mera hora Pedro lo abandona y lo niega 3 veces y se siente amenazado por una niña sirviente y lo niega con maldiciones. Y el Señor le dijo que lo iba a hacer. Y Pedro se da cuenta que lo hace, que su Señor le había dicho que lo iba a hacer, y se quebranta. Y ahí se queda, pero es en el Evangelio según San Juan que vemos que él fue un hombre, número 1, restaurado. Y lo que quiero, son 2 personas que lo están restaurando. Si no fuera por su amigo y su hermano en la fe, Juan, el evangelista, Juan, el apóstol, Juan, el discípulo de Cristo, Juan, el discípulo amado, nosotros nunca hubiéramos sabido que él fue restaurado por el Señor Jesucristo. Entonces, qué lindo que fue una de las últimas cosas que Juan escribe en su evangelio, es que Pedro fue restaurado. Pero lo que más me encanta es que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo. Que no solamente es Juan que quiere restaurar porque ama a su hermano, es el Señor Jesucristo. Es Dios que quiere restaurarnos y da un ejemplo de cómo Dios quiere levantarnos aun cuando hemos traicionado a Dios en una manera horrible. Y yo no sé dónde te encuentras en este momento, pero a lo mejor tú estás en esa conversación privada y tienes ese juicio de ti que Dios no te puede perdonar porque tú en verdad has violado tu fe. Tú has hecho cosas que son contrario a lo que es un creyente. Cosas que tú nunca te imaginabas que ibas a hacer y los hiciste. Porque eso es algo muy interesante. Cuando yo estoy aconsejando a personas que en verdad la han regado, siempre dicen: es que yo no puedo creer que yo lo hice. Y yo dije: ¿qué te pasa? Puede ser eso y 1000 cosas peores. ¿Me entiendes? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, yo quiero que sepas, a lo mejor tú la has regado. Pero este capítulo que vamos a leer, estos versículos que vamos a ver, quiero que tengan la esperanza que Dios te quiere restaurar, porque para Él es el amor. El amor es restaurar. Esa es una de las maneras como Dios define el amor, porque nos da el ejemplo en el Evangelio según San Juan y inspira a Juan por su espíritu que lo escribe. La segunda cosa que quiero que veas de Juan capítulo 21, acuérdate que cuando yo comencé esta predicación estaba hablando, yo no estaba atinando cómo amar a Robin en una manera que lo comunicaba a ella amor. Bueno, lo que me encanta
del capítulo 21 del Evangelio según San Juan, el Señor nos dice exactamente qué es lo que es amor para Él, para Él. Él nos dice cómo amarlo. Él nos enseña, Él declara cómo Él quiere que lo amemos. Entonces, si yo quería atinarle cómo amar a mi esposa, cuanto más quiero llegarle a la marca, amar a mi Señor. Entonces, vamos a orar. Padre, ayúdame con esta predicación y ayúdame con el plan que tenemos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, que sea una palabra edificante para toda la misión de gracia y también todos los amigos que se sienten identificados con nosotros como iglesia, que quisieran venir, pero están en otras partes del mundo. Bendígalos y bendiga Misión de Gracia y Señor, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mire, después de esto, estamos hablando de, aquí en capítulo 21, es después de esto, después de los diferentes distintos momentos que el Señor se ha manifestado a los discípulos. Pero ellos todavía, los discípulos de Cristo y los apóstoles están muy sacados de onda. Todavía no saben qué hacer. ¿Me entiendes? Están muy metidos en el cuento de su traición, de abandonar al Señor en su culpabilidad. Saben que ha resucitado, pero las cosas no están claras. Y eso es muy humano, y también el Señor entiende eso, que cuando ha habido una ruptura en una relación, las cosas quedan medio incómodos, no quedan bien definidos y uno no sabe a dónde estoy en esta relación, qué es lo que debo de hacer. Es un momento, es horrible. Y esperando, bueno, ¿qué hago? Y alguien tiene que tomar la iniciativa para restaurar la relación, y el Señor lo hace. Entonces eso es lo que está diciendo aquí en versículo 1 de Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Okay, aquí es un relato muy íntimo y todavía están las cosas medias complicadas y raras, pero el Señor se va a manifestar a ellos porque Él los ama y Él quiere restaurar no solamente la relación con Simón Pedro, pero con los discípulos. Él quiere que sepan que, mire, están perdonados y ahora es seguir adelante en la misión. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Tomás lo negó horriblemente. Si yo no veo los hoyos de los clavos en sus manos, aquí en el costado, yo no voy a creer en él. Duro. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Otra vez, el mismo historia que vimos en Lucas capítulo 5. Han pescado toda la noche, no han agarrado nada. Y la cosa más interesante es que cuando hemos pecado y nos sentimos alejados del Señor, siempre regresamos a la vida que teníamos antes de ser creyentes. ¿Y qué eran ellos? Eran pescadores y regresan a pescar, porque eso es todo lo que saben hacer. Porque ya no está la relación que antes tenían con el Señor y no saben hacer otra cosa, y se regresan a lo que hacían antes de ser seguidores de Cristo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, mire qué lindo y qué tierno se dirige el Señor a ellos. Hijitos, tenéis algo de comer. El Señor, cuando va a restaurar, primero utiliza un lenguaje de comunión, un lenguaje de puente. Hijitos. No es un lenguaje que comienza a poner a la gente a la defensiva. Y llena una necesidad muy práctica. Tienen hambre.
Porque Él lo que quiere es restaurar. Él no comienza con los grandes temas de lo que pasó, el rechazo y por qué hicieron eso y no saben que era un disturbo del reino de Dios y que el diablo se te metió y el chamuco. Mire, eso es lo que hacemos muchas veces cuando se rompe las relaciones. Como es que tú le escuchas, mire cómo el enemigo se metió en esto y tú que no fuiste lo suficiente sabio. Es horrible. Eso no es una conversación que va a restaurar para nada, reclamando, cada uno diciendo, bueno, es que tú también te poniste muy loco y hiciste cosas muy feas y si me heriste la alma y contigo no se puede hablar porque mire cómo te pones. ¿Quién no ha tenido ese tipo de conversación así? Y los dos quieren restaurar, pero quieren reclamar. Y el Señor no comenzó en esa manera. Él dijo, hijitos, ¿tienes hambre? Si quieres saber cómo relacionarte con otro ser humano, ve al Señor Jesucristo. Entonces le dice en versículo 5, Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ya inmediatamente experimentan algo que habían experimentado antes. Y Juan es el Señor, porque ellos sabían, mire, eso es el secreto. Lo he predicado en una devocional. Han habido momentos en tu pasado que has sentido el poder y la presencia del Señor. Has sentido su amor, ¿ok? Y cuando tú lo sentiste, quiero que sepas algo del Señor. El Señor sabía lo que ibas a hacer en el futuro. Conocía el pecado que ibas a hacer en el futuro. Pero aún sabiendo eso, te estaba amando en ese momento. Entonces uno puede estar seguro del amor del Señor. Porque es muy, como seres humanos, si sabemos que una persona nos va a traicionar y va a pecar contra nosotros, no los vamos a estar dando celebración, besitos, lindos abrazos, sabiendo que mañana me va a fregar. Nosotros no somos tan generosos, pero Dios, yo quiero que entiendan, el momento que tú has sentido su presencia, el calor de su amor, el poder de tu presencia en tu vida, en ese momento Él te estaba amando sabiendo lo que vas a hacer en el futuro. Y por eso Juan entendía, porque hubo en sus pasados, cuando Él les había dado un gran, cuando dice aquí en la Biblia, entonces, en versículo 6, entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos habían agarrado una gran cantidad de peces y Juan dijo, es el Señor porque nos había pasado esto la primera vez que nos llamó al ministerio. Y cuando el Señor los llamó al ministerio, Él ya sabía lo que iban a hacer y les sigue bendiciendo en la misma manera. Quiero que sepas que las bendiciones no cambian. No dicen, ¿sabes qué? Yo te bendecí un chorro, pero ahora que has sido un necio, un rebelde, un pecador, ahora te voy a bendecir un poco menos para castigarte. No, la misma les bendició en la misma manera. Dios es congruente, Dios es constante, Dios no cambia, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él sabe lo que vas a hacer en el futuro. Tú tienes que estar muy seguro del amor del Señor y si pecas, arrepentirse. Pedirle perdón y decir, ¿sabes qué? No hay nada en mi vida que yo quiero hacer que me vaya a separar de ti, Dios, mi Padre, mi Salvador, mi Señor, Espíritu Santo, tu presencia. Entonces dice, versículo 7, Juan le dice, hey,
Es el Señor. Y Pedro se tira y se echa al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos la red no se rompió. Porque Dios no va a destruir la bendición que Él nos da. Esta es una escena increíble. Este es amor. Amor siempre restaura. Por eso es la diferencia entre el amor romántico y el amor del creyente. Porque cuando tú amas, el amor romántico es una persona recibiendo: ay, te amo, es que tú me sientes, tú me mandas a las nubes. No. El amor del creyente restaura el otro. El enfoque es en el otro. Esa es la diferencia. ¿Quién es el que recibe el amor? Esa es la diferencia. ¿Quién es que recibe el amor? ¿Uno o el otro? Entonces, versículos 12. Les dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. No hay palabras. Es tan generoso su manera de amar al Señor, que está restaurando, que no hay nada que decir. No hay nada que decir. Él les ha quitado la espada. No puede estar a la defensiva cuando la persona que ha sido traicionado ama tan generosamente. Versículo 3. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. El Señor siempre está sirviendo. Él los sirve a ellos. Versículo 14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. Porque algunas veces, aún la persona que ha sido herido, que quiere componer las cosas, la persona que ha pecado, es muy difícil recibir el perdón por la vergüenza, porque sabe que la regó. Y por eso siempre quieres echarle la culpa, porque es difícil aceptar. Mire, anoche yo estaba reflexionando en mi relación con mi mamá. Yo hablo mucho con ella, pero yo quiero decirte, cuando ella vivía, yo no era el hijo ejemplar. Yo era muy egoísta. Yo nunca la aprecié y la amé como ella merecía, porque yo estaba tan acostumbrada que ella me diera, que era fuerte. Y no la amé hasta que ya no la tenía. Mire, aprecia a esas personas que son buenas contigo. Aprécialos, porque, híjole, yo anoche le estaba pidiendo perdón al Señor por no haber tratado a mi madre como debería ella ser tratada, porque era tan linda, pero yo estaba tan acostumbrada de su poder y su cuidado y no supe lo que tenía. Pero ahora sí sé, porque soy grande y tengo hijos. Algunas veces los hijos son ingratos, caray. Pero está bien, es nuestro papel para cuidarlos y educarlos. Ahora, versículo 15 al 17 me quiero enfocar en esto, porque aquí lo más importante, sí, Simón Pedro es restaurado. Y eso sé que es la naturaleza del Señor Jesucristo. Él ama restaurando. Escucha. Amar es restaurar las cosas que están heridas y rotas en la vida de otra persona. Si tú amas a esa persona, quieres restaurar a esa persona. Ese es el amor verdadero de un creyente, porque viene de Dios. Pero aquí lo que me interesa, la manera como quiero interpretarlo y enfatizar, es cómo Cristo define el amor hacia Él. Ahora dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice cómo quiere que lo ame. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, y esto es muy verdad, tú sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que yo me llevo de versículo 15 al 17 es que para el Señor Jesucristo, amarlo es cuidar de sus ovejas, pastorearlos y apacentarlos. Entonces, si tú eres una persona que amas a Cristo, Él quiere que tú pastoreas las personas que le pertenecen a Él. Ahora, comenzando el 18 de septiembre, yo voy a comenzar para las personas que les interesa. Pues, es el sábado y va a ser, la clase es de 4 horas, pero va a ser de básicamente mínimo 3 a 4 horas, de 9 a 1, un sábado al mes, y está dividido en 2 partes. Pero lo estoy llamando, esta es una de las misiones, una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón de hacer antes que me muera, antes que ya esté un viejito sin dientes, que ya no pueda predicar, pero dedicarme a esto es lo que llamo la fábrica de pastores. Y lo estoy llamando no porque estoy diciendo que todos tienen que ser pastor, pero basado en este texto, yo quiero entrenar a todas las personas que quieren tener ese espíritu de pastor. Porque eso es lo que el Señor nos dice. Igual cuando yo le pregunté a Robin, ¿qué tengo que hacer para comunicarte a ti que te amo? Porque eso es amor. El amor es que la otra persona define cómo amarle. Entonces, Cristo aquí nos está diciendo cómo Él nos dice, el mundo conocerá que son mis discípulos el amor que los tienes unos para los otros. Pero aquí claramente nos está diciendo que para Él es lo que es amarlo a Él. Entonces voy a tener una fábrica de pastores. Y voy a enseñar solo 2 cosas. Y esto lo saco de Lucas capítulo 9. Y de aquí ya termino la predicación porque me he enlargado, ya es tarde. Pero es que siento que no tengo tiempo contigo. En Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, aquí es la material de la fábrica de pastores. Estas son las 2 cosas que quiero enseñar. En versículo 1 de capítulo 9, Lucas quiere insistir que el Señor quería que sus discípulos supieran que tenían autoridad. Entonces dice allí en versículo 1 de capítulo 9 de Lucas, habiendo reunido a sus discípulos. Y las personas que van a venir a la fábrica de pastores van a ser las personas que en verdad sienten que son discípulos de John Mazariegos, porque van a venir y aprender de él 2 cosas que yo creo que tenemos que hacer en estos últimos días, en los postreros días, para el reino de Dios y para edificación de la iglesia de Cristo Jesús y para la gloria de Él. Entonces dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre 2 dominios, 2 esferas. Sobre todos los demonios, es la parte espiritual, y para sanar enfermedades, la parte física. Entonces Dios nos está dando autoridad en el mundo espiritual y el mundo físico. ¿Ok? Eso es lo que está dando. Él da autoridad para moverse en esas 2 esferas. En la esfera de demonios es la esfera espiritual, y las enfermedades del ser humano es la parte física. Son representantes de las 2 esferas de la realidad de un ser humano, espiritual y físicas. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a utilizar esa autoridad? ¿Qué es lo que hacemos?
Cuando él dice allí sobre autoridad sobre los demonios, ¿cómo? Y sanar los enfermos, ¿cómo? Dice aquí en versículo 2, los envió, cuando él quiere que nosotros ministremos en esos dos esferas, versículo 2, los envió a predicar el reino de Dios. 1, predicar el reino de Dios. Y 2, y a sanar los enfermos. Entonces el Señor dice, mire John, yo quiero que tú enseñes a la misión de gracia a hacer dos cosas. Predicar. Todos tienen que saber predicar. Aunque dice, es que yo soy tímido. No. Todos tienen que saber predicar el evangelio. A tu manera, pero saber las raíces, las bases para poder predicar. ¿Ok? Esa es una. Y la segunda, sanar los enfermos. Sanarlos en su vida espiritual, emocional, mental, económica, física. Entonces yo creo que si nosotros sabemos sanar, mire, sanar en todo tipo de dominios, sanar familias, sanar parejas, sanar hijos, sanar amigos, sanar a los enfermos, no importa qué, pero enseñarlos a sanar, porque ¿qué dijo el Señor? Yo no vine para los sanos, pero vine para los enfermos. El Señor sabe que este mundo está enfermo en todos los ámbitos de la vida de un ser humano y nosotros tenemos autoridad para sanar la vida espiritual de una persona, emocional, física, mental, económica. Quiero enseñar cómo predicar, cómo levantar la voz para poder tener la convicción, saber qué es lo que es el reino de Dios y poder predicarle. Cómo es que Dios está gobernando en la tierra hoy en día, cómo Él se manifiesta, cómo comenzamos. Mire, yo predico el evangelio del reino de Dios, que Dios está gobernando, sabiendo cómo predicar eso, sabiendo cómo es el reino de Dios, me ayuda y no me asusto de lo que está pasando en México, en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. No estoy asustado porque yo predico un reino. El problema es que no entendemos bien lo que es el reino, no sabemos cuál es el mensaje. Y ya cuando entendiendo cómo predicar y qué es el mensaje que tenemos, te va a cambiar la vida de fe. Entonces yo lo que quiero es tener la fábrica de pastores. Ahora quiero decirte, estas son fechas muy importantes, apúntalas. Mire, el 13 de junio cumplo 66 años. Bueno, el 14 de junio, ese lunes, el 13 es domingo, ese lunes comenzamos otra vez con los devocionales. Me doy cuenta que las devocionales es una parte muy importante de la vida espiritual de la misión de gracia y muchas personas que son parte emocionalmente conectados con nosotros y quieren las devocionales. El primer domingo de julio 4, ya comenzamos todos los domingos con nuestros servicios presenciales. Ahora, ahí es cuando la iglesia, la misión de gracia en verdad se manifiesta. ¿Quién son parte de la misión de gracia? Necesitamos dos tipos de personas muy importantes. Hombres para acomodar el equipo de sonido. Necesitamos 5 hombres fieles cada domingo. Lo podemos dividir, obviamente son 20, 5 por cada domingo, que ayudan, en inglés se llama setup y tear down, es poner y bajar todo el equipo de sonido que tenemos que hacer porque estamos viéndonos y reuniéndonos en el jardín. Y también necesitamos maestros. Estamos pidiendo una persona que se compromete un mes por año, para ayudar con los niños. Entonces tenemos que servir. Necesitamos gente que haga, que pueda. Tenemos mucha necesidad de mucha gente que participe. Y si tú eres parte de Misión de Gracia, quiero que levante la mano y dices, yo quiero aportar. Porque no es un compromiso grande. Si lo dividimos entre todas las personas que están en la Misión de Gracia, el trabajo no es tan pesado. Estadísticamente dice que solo 20% de una iglesia hace casi 100% del ministerio. Eso es un porcentaje que yo quiero romper. Entonces, y tenemos todo el mes de estar hablando de las personas que nos van a apoyar para esos servicios, comenzando el 4 de julio. Entonces, eso necesitamos. Hombres que nos ayuden
para acomodar el equipo de sonido y todo lo que tenemos que hacer para tener el servicio, y también maestras y maestros, hombres y mujeres, que nos ayuden con los niños y que se comprometen un mes al año. Y si tenemos mucha gente, puede ser un mes cada 2 años, dependiendo del número de las personas que dicen, si yo por un mes me entrego para ayudar con la escuela dominical de los niños. Amén. Y septiembre 18 comenzamos con la fábrica de pastores. Fábrica de pastores. Y lo llamo fábrica de pastores porque no quiero que todos sientan que tienen que pastorear, pero pastoreando las ovejas del Señor es la manera como lo amamos. Entonces, había mucho que les ha platicado este domingo. Espero que sea un domingo de bendición, que convivan, que no se pelean. Acuérdense, amar es querer restaurar, no reclamar. El amor romántico del mundo es ¿qué me das para que yo me siente rico? Y eso también es parte. No manches. Eso es, yo también quiero sentirme rico, que me ame. Pero está bien. Pero es parte de ser un ser humano. Yo no estoy diciendo eso es pecado, eso es parte, es rico. Es el saborcito, el chile que le da la relación. Pero sí, el amor es dar y restaurar en el nombre de Cristo. Gracias por participar este domingo, y ya el domingo entrante nos vemos, y ya el 14 de junio comenzamos con los devocionales. Te amo. Amén.